Hola, queridos amigos, queridas amigas del observatorio. Como decíamos ayer, como decíamos el jueves pasado, eh, la ficción puede ser una forma de resistencia, ¿verdad? Es lo que hablábamos el jueves pasado. Pero bueno, en estos tiempos de zozobras, de lamentos, de persecuciones, en estos días que miramos con incredulidad alzarse esta nueva maldad, ¿no? Eh, pues algunos de mis colegas, de mis amigos, pues dicen que se han entregado compulsivamente a la música, a escuchar música, a ir a conciertos, se han entregado compulsivamente a la poesía, a la novela, a cualquier libro que puedan echar mano. Y algunos incluso dicen que están escapando el último capítulo del Quijote y rogándole a San Cervantes que no termine así la novela, ¿verdad? Eh, los más sabios, pues, se refugian en el fútbol y en los bares. Y bueno, a todos nos está costando bastante salir del calorcito de la cama, ¿verdad? Porque hace frío fuera. Pero esta nueva maldad no es nada nueva, ¿verdad? No es la misma maldad de siempre, pues seguramente burda, estrafalaria, de igual que todas las que se han sucedido a lo largo de la historia. Y de historia, de algunas de estas historias esperpénticas, de brazos en alto, ¿no? de señoritos a caballo o en Tesla, de caudillos y militares iliterados, pero sobre todo de los otros, ¿verdad? De los literados exiliados. Quiere hablarnos hoy la profesora Carolina Rodríguez López. Ojalá que en esta charla, en la historia que nos vas a encontrar, pues encontremos atisbos de, por lo menos, no sé, de esperanza o, como decíamos el jueves pasado, de resistencia, ¿no? Así que ojalá que la música, que la poesía, que el Quijote, que el fútbol y sobre todo los bares y la cama vuelvan a ser espacios en los que acudimos, a los que acudimos libremente y dejen de ser esa especie de exilio interior, ¿no? De castillo interior, que diría Santa Teresa, en el que nos estamos refugiando y que no se conviertan, por supuesto, que no conjuremos al exilio real, al físico, en el peor de los casos. Pues Carolina Rodríguez López es profesora titular de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de especialización incluyen la historia de las universidades, la historia del exilio y la historia urbana. Actualmente está como visiting scholar en el Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas de la Universidad de Harvard. Digo mal Harvard por si se graba. Y es fellow del Colegio Real Complutense, también de esta universidad, donde copreside junto a nuestro querido director, Daniel Aguirre Oteiza, el Spanish Exile Study Group del Real Colegio Complutense. Esta estancia, así como otras anteriores, está sirviendo para la preparación de una monografía que propone una historia intelectual y emocional del exilio académico español en la costa este de los Estados Unidos, y esperemos que no tengas que escribir un epílogo con el viaje inverso, ¿verdad? De la costa este de Estados Unidos a Europa, a Latinoamérica o a Canadá, que está más cerca. Pero en fin. En el ámbito del estudio del exilio ha publicado numerosos trabajos destacados como Tu labora por la justicia, Guerra, exilio y emociones en la familia Gómez Ibáñez, que se publicó en Hispania en el 2024, El franquismo como régimen emocional, la experiencia de los exiliados españoles en investigaciones históricas, época moderna y contemporánea, en el 2023, y el capítulo El exilio español en las universidades estadounidenses, cartografía humana y emocional, en el volumen Miradas encontradas, sociedades y ciudadanías en España y Estados Unidos, del 2019.
Es autora, además, junto a Daniel Ventura Herranz, del artículo de Emociones y Exilios, que salió en Cuadernos de la Historia Contemporánea en 2014, y es editora con José Faraldo del volumen Reconsidering a Lost Intellectual Project, Exiles Reflections on Cultural Differences, publicado por Cambridge Scholars Publishing en 2012. Asimismo, Carolina Rodríguez López es investigadora principal del proyecto Un Campus Global, Universitarios, Transferencias Culturales y Experiencias en el siglo XX, un proyecto que va del 2021 al 2025 y que está sufragado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, afortunadamente. Eso sí que se grabe, por favor. Muy del cual derivará un libro que será publicado por Routledge bajo el mismo título. Y además fue directora del Centro de Interpretación de la Ciudad Universitaria de Madrid entre 2018 y 2019 y de CIAN, Revista de Historia de las Universidades, entre el 2014 y el 2024. Y ya para redondear y que ya me quedo sin aire, pues coordina el Máster Interuniversitario de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Pues, querida Carolina, resulta pasmoso que tu brillante trayectoria investigadora y tu conocimiento y tu entendimiento de las universidades y del exilio pues tengan que estar tan de moda y ser tan oportuno en estos días y en estos Estados Unidos, ¿no? Y pues estoy deseando ya cederte la palabra y me callo y muchísimas gracias por darnos este regalo. Gracias. Bueno, qué emoción. Muchísimas gracias a todos por venir, a los colegas y amigos que se han acercado, a los que me arropáis cada vez que decido cruzar el charco, que como veis es cada vez más a menudo y más recurrente, e instalarme aquí. Tengan por seguro que cuando esto sucede, los que me conocen, pero también los que no, están compartiendo conmigo seguramente de los momentos más felices y amables de mi vida, así que no saben la emoción que siento de estar aquí hoy. Pero para que esto suceda, para poder estar aquí, para poder desarrollar algunos de los proyectos que ha descrito Javier, pues resulta necesario tener buenos referentes y buenos asideros, y los míos aquí son excelentes, muy sólidos, duraderos y además se amplían. Así que tengo que comenzar agradeciendo, el orden me importa menos, pero voy a empezar agradeciendo al director del Real Colegio Complutense en Harvard, el profesor Daniel Sánchez Mata, que hoy no puede acompañarnos, por su ánimo, por su empeño y por, en fin, siempre estar muy pendiente de lo que hago y animándome a venir todavía más. A mi co-chair y colega Daniel Aguirre Oteiza, siempre amable y cálido, y el sponsor de mi estatus como Visiting Scholar en el Departamento de Romance Languages and Literature de Harvard University. Gracias, Daniel, de verdad. Y que justifica ese trabajo que realizamos y que realizo en ese grupo de investigación, justifica en buena medida mi charla hoy aquí y que nos está dando muy buenas alegrías y excelentes resultados. Y decía que mis referentes aquí se amplían porque a cada instancia, y dejo para el final, porque estoy en su casa, Javier Puello, que me ha acogido también con los brazos abiertos y te lo agradezco muchísimo. Gracias a Javier y a todo el personal del observatorio por hacer posible esta sesión y además porque me encanta el nombre de este sitio. Yo creo que si algo me caracteriza es el adjetivo que lleva ese sustantivo, observadora. Les aseguro que sé que hay alguien aquí o algunos aquí que no me van a creer, pero podría observar durante horas sin hablar y creo que es un valor es uno de mis valores de exilio que también me sirven, observar y hablar menos, ¿no? Bueno, ¿qué les voy a contar hoy?
que he traído aquí preparado para compartir con todos ustedes hoy, porque en mi título aparecen los nombres de dos personas españolas bastante conocidas, creo, figuras interesantes e importantes del mundo del derecho, de la academia y de la política española, vinculadas a una institución norteamericana y neoyorquina como The New School for Social Research. Voy a intentar explicarles por qué están todos estos nombres aquí asociados y también por qué, vinculado a todo ello, aparece el término exilio, porque digamos que la estancia y el trabajo de esas dos personalidades de las que voy a hablarles hoy se produce en el contexto y en las coordenadas espaciotemporales y de proceso histórico que arrancan de la Guerra Civil Española y de la posterior imposición de un régimen franquista y que derivó con la salida al exilio de un importante contingente de población, de académicos, de intelectuales, de población española en general. Lo que les vengo a contar, como ha señalado anteriormente en la presentación Javier, es una pequeña pieza de un proyecto más grande que busca entender, analizar y cruzar la presencia de académicos españoles en universidades y centros de investigación en la costa este americana como producto de o como, en fin, resultado de su traslado y salida de España por la motivación del exilio, por una migración forzada o por condicionantes de carácter político, por persecución, por depuración profesional o simplemente por la convicción de que sus vidas estaban en peligro, ¿no? Me interesa mucho estos dos nombres que voy a presentarles enseguida y cuyo análisis nos va a acompañar en la sesión de hoy, porque me parece que esta pequeña pieza nos permite o me permite pensar, avanzar y complejizar en lo que sabemos y en lo que aún nos resta por saber del fenómeno del exilio. De alguna manera, y lo veremos, espero ser capaz de explicarlo con claridad a lo largo de la presentación, ambos representan unos perfiles, no diría atípicos, pero sí algo menos previsibles o tal vez menos estudiados de aquellos otros a los que estamos habituados a la hora de entender el exilio, ¿no? O de aproximarnos al exilio español. Y me gustaría de alguna manera articular o que tengan en cuenta que lo que les voy a contar va a intentar estar articulado o va a estar guiado por estas tres preguntas muy básicas, ¿no? ¿Por qué resultaron interesantes para la institución de The New School for Social Research las personalidades o los perfiles académicos e intelectuales que ofrecían Fernando de los Ríos y Alfredo Mendizábal? No sé cuántos les suenan estos nombres, sospecho que más el primero y a lo mejor un poquito menos el segundo, o seguramente conozcan muy bien a los dos, pero quiero desentrañar un poco o llegar un poco a las ideas a las que he llegado para entender por qué resultaron interesantes, cómo llegaron y qué rol tuvieron dentro de esta institución. Y finalmente, y así he titulado la charla porque estamos en el Observatorio de la Lengua y de las Culturas Hispánicas, cómo a través de sus trabajos la España y el español estuvieron presentes en esta institución que se dio en llamar, a partir de mitad de los años 30, The University in Exile, la universidad en el exilio. Acercarnos al fenómeno del exilio español supone abrir un extensísimo campo de investigación, muy variado en perspectivas, muy variado en aproximaciones y muy variado en resultados. Si tuviéramos que hacer una caracterización rapidísima, voy a hacerles un retrato muy rápido, estaríamos analizando el fenómeno que arranca de la misma guerra. Vemos ya población saliendo del territorio español durante el mismo verano del año 36 y que tiene, digamos, una cronología que podríamos ir marcando, como digo, el verano del 36, el otoño del 36 ya con la batalla de Madrid y la llegada de el comienzo del asedio de la capital,
Otro, digamos, gran oleada de población que sale de España a partir de la toma del norte y de la toma de Bilbao a partir del verano del año 37, otra nueva oleada ya a finales del año 38 con Barcelona como pieza clave y finalmente todo el invierno del 39, en el que todavía España está en guerra, es decir, hasta ese final de marzo del 39 en el que se rinde el ejército republicano y comienza la dictadura militar. Una cronología que nos lleva en el imaginario colectivo de cualquiera que haya escuchado algo sobre el exilio español, y insisto, estoy yendo muy rápido porque quiero llegar a la parte del análisis que quiero compartir con ustedes, que nos lleva enseguida a la retina y a la memoria, personas cruzando el Pirineo. Se calcula que en el invierno del año 39 aproximadamente 500.000 de personas cruzaron el Pirineo, andando o de la forma, en fin, en general de la forma más precaria o de una forma muy precaria, pero que anteriormente ya también las anteriores oleadas migratorias ya también habían supuesto un importante contingente, 200.000, incluso 250.000 personas durante la propia guerra, ¿no? Desplazamientos que se hacían, como digo, a través de la frontera, una frontera y un país, Francia, que tuvo muchas dudas sobre cómo recibir a los exiliados, cómo canalizar su presencia y que no siempre fue amable a la hora de recibirlos, y ahí tienen un mapa del país de Francia donde están señalados los campos de internamiento, como se les llamaba, después de depuración y de concentración, pero los campos de internamiento que recibieron, donde fueron reubicados muchas de estas personas que cruzaban la frontera, campos como Gurs, que tienen aquí señalado, como Saint-Cyprien, aquí, como Argelès-sur-Mer, un poco más al sur, o como, y les pido que se queden con este nombre un poco en la cabeza, el de Ain-Zeba, cerca de Casablanca, territorios gobernados por Francia y que no aparecen en este mapa. Un exilio muy variado, el exilio francés o el contingente español que derivó a Francia, digamos, podríamos describirlo mucho más cercano a profesionales manuales, muy politizados en el entorno del anarquismo, del socialismo, pero sobre todo también del comunismo, y otro perfil, el que fue a México o el que acabó arribando también aquí a los Estados Unidos, otro contingente, el exilio que llega al continente americano. Tal vez, no me gusta en absoluto hablar del término exilio dorado, es algo que no me resulta nada útil para la investigación, pero sí, bueno, tal vez más selectivo, más seleccionado y con unas, digamos, con un trasvase cultural e intelectual que tuvo mucho peso posteriormente. Un exilio enormemente condicionado por las políticas migratorias, pareciera que estamos escuchando ahora términos nuevos, y en absoluto todas estas personas que se trasladaron a Francia, que tomaron barcos para llegar a América, tuvieron que enfrentarse también a las políticas migratorias de los países de acogida. Este país, los Estados Unidos, tenía unas cuotas migratorias en función del origen y en función del país del que llegaras y atendiendo al número de personas de tu mismo origen que hubiera ya instalado en este país, se manejaba cada año un porcentaje de cuota para permitir el acceso, y ese porcentaje de cuota, no tengo que decir que fue decreciendo conforme se iba produciendo una demanda masiva o una demanda más numerosa de personas que querían llegar aquí. En ese imaginario colectivo también están estos llamados barcos de la esperanza, ¿no? Los barcos en los que se embarcaron, valga la redundancia, quienes querían llegar hasta América. Los nombres como Sinaya, que se estima que trasladó a más de 1.500 personas, el Ipanema, el Mexique, que llegaron a México, el Winnipeg, que llegó a
a Chile, el Masilia, que llegó a Argentina, el Stambrook, que llegó a Orán, u otro barco como este, el Niasa, que llegó aquí, que llegó a México y que trajo también población a los Estados Unidos y que había salido de la costa, había salido desde la ciudad marroquí de Casablanca. También les pido, no he traído estas dos imágenes de campos y de barcos de manera aleatoria, me gustaría que lo mantuvieran, si es posible, para algunos detalles que les voy a contar después. La decisión de abandonar España para, en fin, el contingente intelectual y académico en el que yo me centro y al que me voy refiriendo, cuando no estaba demasiado claro qué iba a suceder con el país ni con sus ciudadanos, y con una violencia que se iba acumulando y que finalmente derivó en una guerra, apareció en el horizonte de muchos intelectuales y académicos ya en el mismo verano del 36. Buscaban salvar sus vidas, claro, buscaban salvar sus vidas en medio de un conflicto que se intensificaba, que cada vez era más sangriento y del que acabarían albergando muy pocas esperanzas de un final justo y razonable, ¿no? Pero también buscaban retomar sus vidas, desarrollar y continuar con cierta normalidad sus trabajos, sus carreras académicas y científicas que habían trazado ya en España, es decir, buscaban hacer lo que sabían hacer, ¿no? Lo que podían emplearse, ¿no? Necesitaban encontrar trabajo, un empleo en una institución académica en el extranjero que también les brindara un sustento para sí mismos, pero también para sus familias. Sus perfiles como desplazados de una guerra, como refugiados de una guerra, como exiliados, cuando ya la dictadura se impone, presenta muchos rasgos que podemos atribuir a lo que llamaríamos un exilio político, pero que se mezclan en muchos casos con las problemáticas propias de los emigrantes, las problemáticas más materiales y más cotidianas, ¿no?, de los emigrantes. Y un número importante, una cantidad importante, por no dar un número exacto que no tengo todavía y no sé si tendré, no es el propósito tampoco de mi trabajo, buscaron tener una vida académica aquí en los Estados Unidos. La enseñanza del español y de la literatura española era la vía más rápida para esos académicos que buscaban integrarse en el medio académico estadounidense. Era un campo por explorar, bastante fértil, y las universidades en principio daban una cierta oportunidad, una cierta idea de que iban a poder recibir a estas personas. Algunos, o la mayoría de los que estoy pensando, habían establecido contactos previos ya con los Estados Unidos, es decir, no vinieron aquí sin haber explorado la tierra previamente, sin tener ningún contacto previo, ¿no? Y he traído aquí, para hacer otro retrato rápido del exilio español en las universidades americanas, bueno, pues una de las imágenes que más utilizo y donde están reunidos algunos de los más destacados profesores universitarios españoles que se trasladaron a los Estados Unidos a trabajar y que se reunían cada verano en la Academia Española de Middlebury College, en Vermont, y que, bueno, pues ven aquí a Jorge Guillén, ven aquí a Pedro Salinas, entre otros muchos, ¿no? Podríamos, en este retrato rápido que les quería facilitar, dar algunos nombres de esas personas. Vamos a poner algunos nombres a esos españoles que se trasladaron hasta aquí. Toda la historiografía española a propósito del exilio pone como punto de encuentro a Federico de Onís. Ya estaba aquí desde 1916, ya estaba en Estados Unidos, ya estaba trabajando en la Universidad de Columbia en Nueva York, estaba dirigiendo el Instituto Hispánico y el Departamento de Lengua Española, y además había establecido excelentes contactos con la Hispanic Society of America, porque para que todos estos viajes posteriores se pudieran realizar, en fin, los fondos económicos y el sustento era determinante, ¿no? Toda su carrera, y eso que ya todavía no he mencionado, eso que esa, no sé si nebulosa, pero ese campo tan difícil de abordar, al menos para mí, que es eso que algunos llaman el hispanismo, pues empezaría a enfocarse y a engarzarse
en el medio académico norteamericano a partir de esta figura, pero podemos hablar de otras personalidades que ya estaban aquí antes de que empezara la guerra, como Ángel del Río, como Joaquín Casalduero, como Ramón Jaén, que bueno, tuvo una vida muy corta en los Estados Unidos, como Juan López Morillas, como César Barja o como Juan Augusto Centeno, que acabó dirigiendo la Escuela Española de Middlebury. Pero también hubo científicos. El exilio español en los Estados Unidos no solamente se circunscribe al ámbito lingüístico y literario, también había científicos aquí que habían venido antes de la guerra y que decidieron no marcharse. Sobre ellos escribí también en un capítulo que se publicó hace unos años, Rafael Lorente de No, José Fernández Nonídez o Jordi Folchi-Pi, una de las grandes personalidades de la medicina en esta zona, en Boston y en Cambridge, profesor en Harvard, que estaba aquí antes de que comenzara la guerra y que decidió continuar. Tan pronto como empezó la guerra llegaron otros. Llegó Emilio González López, llegó Pedro Salinas, con la guerra muy avanzada llegó Antonio García Solalinde o Américo Castro, y en 1939 Tomás Navarro Tomás, Jorge Guillén o el propio Luis Cernuda, pero llegaron también científicos como el hijo de Juan Negrín Jr., como Rafael Méndez, que consiguieron un buen trabajo en los Estados Unidos, o como Jaume Pi i Sunyer, si queremos centrarnos más en el ámbito de la fisiología. Llegaron otras personalidades destacadas, por si echan en falta algunos nombres por mi parte: Amado Alonso, José Fernández Montesinos, otro científico, Joan Roura Parella, Luis de Zulueta, José Ferrater Mora, el filósofo, Francisco Ayala, Ramón J. Sender, mujeres también, Pilar de Madariaga, Justina Ruiz de Conde y todo el círculo también en relación con la lengua y la literatura española que trabajaron en el entorno de Middlebury, pero también de Wellesley College. Es decir, llega a este país y he puesto solo algunos nombres de los que probablemente más nos podían sonar o más cercanos a lo que entra dentro de nuestra imagen del exilio español en los Estados Unidos. Bueno, ¿qué especificidad tiene esta otra institución? ¿Por qué es importante para la recepción de exiliados y por qué es importante para conocer las trayectorias de Fernando de los Ríos y de Alfredo Mendizábal esta institución neoyorquina? The New School for Social Research, que tal vez alguno de ustedes, pues paseando por la Quinta Avenida en el número 66, se han encontrado. Al principio muy pequeñita y ahora, pues si han pasado por allí, pues ocupa media, en fin, no sé cuántas manzanas, ¿no? Fíjense, esta institución se había creado en 1919 por parte de una serie de intelectuales norteamericanos muy descontentos con el funcionamiento de la universidad, de la propia universidad americana. Consideraban que la universidad no era suficientemente libre, suficientemente creativa, suficientemente, yo diría, valiente. ¿Se está grabando? Bueno. Valiente y abierta, ¿no? Fundaron esta nueva institución en 1919, como les digo, enfocada sobre todo a desarrollar las ciencias sociales más potentes, llamaban, estoy leyendo documentación de New School, las ciencias sociales emergentes, asuntos internacionales, artes liberales, historia, filosofía y posteriormente arte, diseño, gestión y artes escénicas. La idea era, para los que pensaron en todo ello, Charles Baird, John Dewey, James Harvey, Thorstein Veblen o sobre todo Alvin Johnson, pensaron sobre todo en trasladar a los Estados Unidos la fórmula investigadora alemana. De alguna manera, y la tradición universitaria norteamericana también mira muchísimo a Alemania, traer a los Estados Unidos las formas más vanguardistas de hacer ciencia, pero sobre todo en ciencia social, politología, sociología y economía. En 1919, como les digo, se funda esta institución. Enseguida se elige como director a ese señor que ven allí, que se llama Alvin Johnson, y deciden que su proyecto estrella va a ser la publicación a lo largo de varios años, a partir de 1920, de una gran enciclopedia norteamericana de ciencias sociales, la Gran Enciclopedia Americana de Ciencias Sociales. ¿Qué hacen para ello? Pues se van a Alemania,
y empiezan a contratar a los que consideran los científicos sociales alemanes más importantes de la época. Gerhard Kohl, Emil Lederer, Jakob Marschad, Fritz Lehmann y Hans Bayer. En fin, de los que en ese momento estaban desarrollando sobre todo más, de la manera más emprendedora o más abierta los ámbitos de la sociología, la politología y la economía. Y además, no solamente encontraron inspiración en Alemania, sino que consiguieron una potente financiación de las fundaciones Rockefeller y Carnegie. Estos científicos alemanes, previamente contactados, empezaron a llamar a la puerta de esta misma institución a partir de enero de 1933. Hitler había ganado aquellas elecciones, tomaba el poder y muchos de ellos, insisto, ya conectados previamente con esta institución, llamaron a la puerta y enseguida se consideró la pertinencia de contratarlos en un primer momento de manera temporal, pero enseguida se percataron de que esa temporalidad iba a ser más estable, mayor, de manera que a partir de ese año 1933, pido disculpas porque se ve muy mal el año, pero les prometo que pone octubre del 33, pues se constituye en Nueva York esto que se llama The University in Exile. La Fundación Rockefeller dio un monto económico bastante importante, más de 11 millones de dólares de la época, no está mal, y pusieron en marcha varios programas de atracción. También parece que hablo en tiempo presente, ¿no? Son como presentismos estos, ¿no? Programa de emergencia para académicos europeos y un programa de rescate de universitarios europeos. Ahí encontraríamos, bueno, pues algunos de los que he mencionado antes: Emil Lederer, Arnold Brecht, Alfred Keller, Adolf Loew, Paul Tillich, que acabó dando clases aquí en la Divinity School, y sobre todo la figura que más se reconoce o que más se asocia a los trabajos de esa University in Exile. Desde 1965, Hannah Arendt también fue profesora en esta institución. Les interesaba sobre todo, como he dicho, economía, ciencia política, derecho, ciencia aplicada que luego se pusiera en funcionamiento o se pusiera en práctica o se acabó poniendo en práctica, bueno, en ese gran programa político posterior que fue el New Deal. A la altura de 1945, el archivo de The New School en el que he podido trabajar recoge que 176 universitarios refugiados europeos estaban trabajando para la institución, y entre ellos 2 españoles, los que justifican un poco mi investigación a este respecto: Fernando de los Ríos y Alfredo Mendizábal. ¿Por qué una institución como esta se interesó por los perfiles que ambos representaban? ¿Cuál fue su función? ¿Qué proyectos generaron? ¿Sobre qué escribieron? ¿En qué círculos se movieron? ¿Quiénes eran sus interlocutores? ¿Cuál era su conexión con Europa una vez que trabajaban en Estados Unidos? ¿Sobre qué bases políticas reflexionaron y avanzaron, sabiendo, o les comentaré enseguida, que uno venía del socialismo y uno del liberalismo católico y pacifista? En resumen, ¿qué tradiciones de pensamiento político, social y académico mantuvieron o pudieron desarrollar aquí? Y ¿fue su trabajo y sus tareas académicas una forma de que España y de alguna manera el idioma español estuviera presente en esta prestigiosa universidad a la que habían llegado? Pues voy a intentar responderles a estas preguntas con la investigación que he desarrollado. Muchos de ustedes seguro que conocen a esta figura tan elegante, diría, ¿no? O una persona muy presente, ¿no? Fernando de los Ríos, que marcó ahí su cronología, pues venía de una familia muy intelectual ya, rondeña, formaba parte de esa familia de los Ríos y de los Giner, de donde había salido aquella
institución libre de enseñanza, había estudiado Derecho, se había doctorado en Madrid en 1907, todo el mundo se doctoraba en Madrid en esa época porque no era posible doctorarse en ninguna otra universidad española, y a partir de 1919 se afilió al Partido Socialista y de manera ininterrumpida desde las elecciones de 1920 empezó a tener tuvo escaño parlamentario por Granada, por Madrid, pero siempre con una labor parlamentaria muy potente. Como miembro del Comité Ejecutivo del Partido Socialista, en 1920 visitó la Unión Soviética. Y esta experiencia ya le convierte, me parece, en interesante para eso que The New School luego quiso desarrollar, ¿no? Fruto de ese trabajo, publicó un libro, que luego les mostraré, Mi viaje a la Rusia sovietista, dice él, y continuó, como les digo, su trabajo como diputado. Era masón, durante la dictadura de Primo de Rivera estuvo encarcelado y durante la Segunda República Española ejerció labores de ministro. En 3 carteras, fue ministro de Justicia, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y ministro de Estado. Al estallar la Guerra Civil fue enviado como embajador de la República primero a Francia, con la gran preocupación de atender a esos refugiados que estaban cruzando la frontera, y finalmente aquí, a los Estados Unidos, fue embajador de España en los Estados Unidos, encabezando la delegación republicana española hasta el final de la guerra. Durante su periodo en la embajada produjo, y lo que produjo también entiendo que fue muy interesante para su posterior contratación por parte de The New School, escribió, dio conferencias, hizo todo tipo de intervenciones públicas, muchas de ellas se publicaron y también se tradujeron, llamando la atención sobre las gravísimas consecuencias internacionales del conflicto español y procurando y solicitando armas para la República. Algunos títulos, por ejemplo, el programa educativo de la República Española, un discurso que dio en unas escuelas del Bronx, por ejemplo, en el año 37, ¿qué está pasando en España?, un discurso que dio en la Embajada de España en Londres, España frente a la democracia, o la posición de las universidades ante el problema del mundo actual. En fin. Una vez finalizada la guerra, de los Ríos abandonó la embajada y recibió inmediatamente una invitación de Alvin Johnson para trabajar en The New School. Una invitación que aceptó inmediatamente y se incorporaba como el primer profesor español 6 años después de la llegada, diríamos, masiva de intelectuales alemanes. The New School funcionó desde el año 33, básicamente con profesorado alemán, italiano, algún francés, pero fundamentalmente alemán. ¿Qué interesaba, según he podido indagar? Pues interesaban sus enfoques políticos y su perspectiva jurídica, interesaba que era uno de los pensadores más notables del socialismo español, su apuesta por un socialismo humanista, dice esta documentación, desde una perspectiva no revolucionaria y en sintonía con la vanguardia de la socialdemocracia política y de la ética europea, un socialismo en el marco político de la democracia liberal sin concesiones a ningún tipo de aspiración totalitaria. Todo esto era lo que interesaba de él a The New School, pero también muy probablemente parte de todo esto fue lo que el franquismo consideró negativo a la hora de anunciar su proceso depurativo en esta orden del Ministerio de Educación Nacional del 4 de febrero de 1939. Ven que su nombre está, no veo nada, como a la mitad, más arriba, aquí lo ven, ¿vale? Y bueno, pues ven los motivos por los que se les depuraban a estos señores, todos catedráticos de universidad. Es pública y notoria la desafección de los catedráticos universitarios que se mencionarán al nuevo régimen implantado en España, no solamente por sus actuaciones en las zonas que han sufrido y en las que sufren la dominación marxista, no ha terminado la guerra todavía, sino también por su pertinaz política antinacional y antiespañola en los
tiempos precedentes al glorioso movimiento nacional. Lo siento, Javier. La evidencia de sus conductas perniciosas para el país hace totalmente inútiles las garantías procesales que en otro caso constituyen la condición fundamental de todo enjuiciamiento. He leído, ahí está. Se encuentra en la página web del BOE muy fácilmente, ¿no? Sus publicaciones, vuelvo a Fernando de los Ríos, siento el jarro, pero hay que contarlo. Sus publicaciones previas, antes de llegar a The New School, de las muchísimas que tuvo, creo que merece mucho la pena destacar algunas de ellas. Como les decía, en el año 21, justo al año siguiente de terminar su viaje por la Unión Soviética, publicó Mi viaje a la Rusia sovietista, y este otro trabajo de 1926 titulado El sentido humanista del socialismo. Sus contactos con The New School habían llegado antes. Les he hablado anteriormente del proyecto de la enciclopedia, de la gran enciclopedia norteamericana de ciencias sociales, y Fernando de los Ríos es el único profesor español que había sido invitado en 1920 a participar de esa enciclopedia, con lo cual el contacto previo ya se entendía. Publicó en el primer volumen en 1929 y firmaba o se interesaron por sus trabajos en tanto que director del Seminario de Estudios Internacionales de la Universidad de Madrid. Judith Friedlander, una de las especialistas en la institución de las que les estoy hablando, de The New School, dice que Alvin Johnson quería o se acercó o se interesó mucho por la figura de los Ríos, y cito textualmente, porque le consideraba una persona incomparable, un reconocido profesor de Derecho y un diplomático, un señor muy serio que era en sí mismo una facultad. No sé si a mí me gustaría que me llamaran facultad, pero creo que se entiende, ¿no? Un enorme experto en lo que desarrollaba. Y además, y esto nos lleva más al título inicial de mi charla, se le encomendó la creación dentro de The New School, a partir del año 39, de un centro iberoamericano, un centro de estudios iberoamericanos. La conexión, diríamos, o la presencia del español y o de España va a venir por ahí. ¿Qué encargo tenía ese instituto? Profundizar, y cito textualmente, en el estudio de los problemas interamericanos fundamentales, combinando la investigación científica con la experiencia práctica empresarial. En esta colaboración, el objetivo es promover un conocimiento más profundo de las condiciones sociales y empresariales de los países latinoamericanos. Suena también muy presente este léxico, ¿no? Bueno, se le encargaba también a Fernando de los Ríos la organización periódica de seminarios y conferencias que se pudieran impartir desde Nueva York indistintamente en castellano y en inglés, ¿vale? Su propia experiencia como profesor en esta institución, la dejó por escrito en algunas de sus cartas. Muy pronto, nada más ser contratado en septiembre del 39, escribe a su hermano Pepe, que estaba en Puerto Rico, y le cuenta pues, que es que preparar 45 conferencias en inglés pues tenía lo suyo. Perdonadme si os escribo tan poco, pero estoy tan agobiado con la preparación del curso que cuando termino la tarea del día, luego he de estudiar durante unas horas intensamente el inglés, leer y tomar notas y escribir un sumario de las conferencias que he de dar 45 de 2 horas cada una, y quedo sin ánimo para otra cosa que charlar un rato con la familia o ir al cine. ¿No has dicho el cine? Bueno, el cine también lo has dicho, sí. A partir de 1941, y quiero resumirles un poco cuál fue el trabajo encargado a Fernando de los Ríos en esta institución. Su vida activa, su vida docente y en fin, con las responsabilidades que The New School le otorgó, estuvieron entre el año 41-42 y hasta el año 47, donde cuando enferma ya empieza a retirarse un poco de la actividad. Pero en el año 41, como parte de sus cometidos como director de ese instituto iberoamericano, el The New School le encomienda un viaje por Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Uruguay, financiado por la Fundación Rockefeller, para preparar un libro
que llevaba haciendo desde Madrid desde el año 1926, que se llamaría La herencia española en América y que ya estaba encargado a una editorial. Estas distinciones y estos dineros para viajes, como se puede entender, pues le hacía enormemente feliz y le hacía sentir muy responsable. Dice, como muchos profesores en The New School siguen mis cursos sobre problemas de Hispanoamérica, no pasa un día sin que me consulten personas de la más alta responsabilidad. De ahí que los viajes fueran importantes. También en agosto del 42 se le comisionó a viajar por los distintos estados iberoamericanos con el encargo, con la tarea de reunirse con los presidentes de las repúblicas latinoamericanas, ¿no? ¿Qué cursos se le encomienda? En esas 45 conferencias y cursos que tuvo que dar, mayoritariamente en inglés, Fernando de los Ríos sí dio sus cursos mayoritariamente en inglés, pues por ejemplo, bueno, aquí les he traído una imagen la única imagen que tenemos de su trabajo en The New School, compartiendo charla con Nino Levi, uno de los intelectuales italianos que también habían sido invitados por esta institución, y a partir de aquí, como les digo, a partir del curso 41-42 y 42-43 empieza regularmente a dar clases. Algunos cursos que se le encargan, les he traído aquí algunas imágenes de algunos de sus encargos, ¿no? The Ibero-American Countries of the Pacific Ocean, from Mexico to Chile. Otro curso en otro año, The Atlantic Countries of South America, from Colombia to Argentina, y otro más, Brazil and Argentina. Se le encargó, como ven ahí, el seminario de geopolítica, fue responsable durante todo su tiempo en The New School del seminario de geopolítica, y dio ininterrumpidamente clases de otra asignatura desde el año desde noviembre de 1943 y en diciembre sobre Ibero-American Thought. Toda la docencia que Fernando de los Ríos impartió tenía que ver con Latinoamérica, también la organización de algunas mesas redondas como esta que ven aquí o esta otra, donde lo encontramos aquí, Ibero-American Countries Today. Probablemente el último curso que impartió fue en noviembre del 47, otra vez sobre Argentina y Brasil, y como les digo, es probablemente el último de todos ellos. Empezó a enfermar y su esposa, Gloria Giner, mandaba noticias a la familia, no solamente contando la evolución de la enfermedad, sino también diciendo, y sigo su relato, cómo de bien se portaba The New School con su marido enfermo y cómo le seguían pagando y cómo seguían haciéndole invitaciones de manera pues, casi protocolaria, porque ya no estaba en condiciones de acudir y de asistir a nada. A su fallecimiento en el año 1949, su esposa, Gloria Giner, organizó toda la biblioteca e intentó donarla a The New School, pero The New School no la aceptó porque estaba en español. No la aceptó porque estaba en español. Así que la mandaron a Columbia University, que tampoco estaba demasiado lejos, y además para los de los Ríos estaba tremendamente cerca porque vivían en Riverside Drive. Durante su tiempo en The New School, Fernando de los Ríos combinó la tarea política, porque si bien en un primer momento quedó completamente desencantado, no quiso seguir los intentos de reconstrucción política del gobierno de la República en el exilio, sí que tras el final de la Segunda Guerra Mundial decidió reengancharse. A partir de enero del 45 participó en las Cortes Republicanas que se constituyeron en México y fue incluso nombrado ministro de Estado del gobierno republicano en el exilio, pero finalmente falleció en Nueva York en el año 1949. Poco antes de morir estaba preparando unos escritos, unos estudios políticos y jurídicos que su esposa se dedicó a corregir, y en las cartas que la esposa dirigía a España decía que un joven profesor español que también estaba en The New School le estaba ayudando a organizar este
todo este trabajo. Ese otro profesor español era este señor, Alfredo Mendizábal Villalba, bastante más joven, casi 20 años más joven que Fernando de los Ríos. Una personalidad, bueno, para mí interesantísima y muy poliédrica, porque se ajusta también un poco a poco a algunas previsiones, yo diría, de lo que a veces acostumbramos de esperar de las personas que se exilian o de estos académicos que se exilian. Había nacido en Zaragoza, estudiado en Zaragoza y, como les he dicho antes, también doctorado en Madrid. Su tesis doctoral, el título de su tesis doctoral ya supone un punto de interés para The New School, para ficharlo, si puedo hablar así de relajadamente, ¿no? Porque su tesis se llamó Una investigación sobre la naturaleza, la base jurídica y la eficacia de los tratados de paz. Había viajado por Europa enormemente, desde el año 25 hasta prácticamente el comienzo de la guerra. Había estado investigando en Alemania, en Francia, en el Reino Unido, en fin, con largas estancias de investigación. En 1926 es nombrado catedrático de Elementos del Derecho Natural, lo que ahora llamaríamos derecho constitucional, ¿no? Fernando de los Ríos era catedrático de Derecho Político, Alfredo Mendizábal de Derecho Natural, y ahora a todo ello lo acabaríamos llamando algo así como Derecho Constitucional. Y había tenido, y ya tuvo muy pronto antes de la guerra, algunos encargos o algunas vinculaciones institucionales internacionales que también le hicieron muy interesante para esta institución neoyorquina que acabaría contratándolo. Perteneció a una asociación de juristas llamada Francisco de Vitoria, pero en el año 26, y fue secretario del Grupo Español de la Unión Católica de Estudios Internacionales. Uno de los adjetivos o de las definiciones más recurrentes que encontramos a la hora de aproximarnos a esta personalidad es que era un pacifista convencido y que trabajó y que asistió y participó en reuniones de la Sociedad de Naciones para plantear teóricamente, desde la teoría del derecho, cómo conseguir cómo crear esas vías hacia la pacificación. Su perfil, para no detenerme en demasiados detalles, pero sí en los que son verdaderamente interesantes, es como les digo, muy poliédrico, porque tuvo un primer encontronazo con las autoridades republicanas, fue suspendido de servicio por la universidad aún republicana por no presentarse y no firmar en el tiempo adecuado que se requería a los funcionarios. No hay que olvidar que era católico, y esto en la Universidad Republicana le hizo siempre tener una posición un poco compleja, pero a la vez era liberal y republicano, lo cual, si puedo resumirlo, era sospechoso casi por ambos lados. Pero a partir del año 37 tuvo ya sus primeras depuraciones o sus primeros informes desde el bando franquista para determinar un poco cuál era, o a los ojos del franquismo, cuál era lo que podía hacer de él un elemento sospechoso. Dicen, es católico, dice uno de sus informes, pero de aquellos que discuten incluso con el soberano pontífice. Tiene un carácter testarudo y muy tenaz. En otros escritos, en los primeros escritos de depuración, dicen, es de derechas y es una persona de absoluta confianza, tiene una gran cultura filosófica, pero es muy propenso a extender las vacaciones. También le decían, está de acuerdo con la doctrina social de la Iglesia, es anticomunista, antirracista, pero es antifascista y además ha pertenecido al Partido Republicano de la derecha liberal, y de ahí lo que molestaba era republicano y liberal. También, y no les voy a leer, unos pocos días después, el anterior creo que era de 7 de febrero, pues esta orden de 22 de febrero del año 1939 también depura a Alfredo Mendizábal Villalba, y aunque he leído solamente antes los cargos, de alguna manera, por qué, o la justificación de esa depuración, la pena, ¿no?, el castigo que reciben es que son apartados de por vida del ejercicio profesional de la enseñanza universitaria. Pueden leer su libro, Memorias de un utopista, su autobiografía, porque describe
y yo no lo voy a hacer aquí, todo tipo de desventuras que sufre para conseguir llegar a los Estados Unidos. En el año 1940 se encontraba en París, y cuando París es ocupado por los nazis, decide trasladarse al sur de Francia con la idea también de conseguir llegar a los Estados Unidos. Había ya mandado cartas a distintas universidades norteamericanas, incluso avalado por el propio Fernando de los Ríos. Algunas universidades norteamericanas lo veían muy bien. Era católico y no era comunista. No nos olvidemos de esto. Pero por otro lado, se había significado mucho durante la guerra criticando a la Iglesia, el papel de la Iglesia española en el apoyo a Franco. Finalmente recibió una invitación de The New School en el año 1940, anunciándole un salario de $2.000 mensuales, 1940, no me parece muy mal, y aún así él reconoce que era un tercio de lo que los profesores norteamericanos cobraban, pero en fin, creo que no estaba nada mal. Intentó, con esa documentación, ya tenía un contrato de trabajo, un primer visado que se le expidió que no se le aceptó, un segundo visado que se le expidió que tampoco se le aceptó, y estoy hablando de 1940. Finalmente consiguió llegar hasta Marsella. En Marsella fue detenido. A la cárcel al que le llevan también está Paul Landsberg, un alemán con el que acabaría siendo profesor en The New School. Vaya. Finalmente consigue trasladarse hasta Orán, de Orán a Casablanca, pero antes de poder tomar ese barco que les he mostrado antes, el Nyassa, que de verdad lo trae a los Estados Unidos, es apresado e internado en el campo de concentración de Ainseva, donde coincide con Max Aub. Le pasa todo. Pasa todo, a este hombre le pasa todo. Bueno, finalmente, como les digo, es contratado por The New School. Había publicado algunas obras antes enormemente interesantes para esta institución, los tratados de paz que procedía de su tesis doctoral, y esta obra, Aux origines d'une tragédie, la política española de 1928 a 1936, que publicó en castellano, que publicó en inglés y que publicó en francés. Seguramente la obra más conocida que analizaba su trabajo o su visión de la guerra civil española. Este perfil es también muy interesante porque es contratado por The New School para dar clases, pacta con el director Alvin Johnson que sus clases van a ser en castellano o en francés, nunca en inglés. Y a partir de 1942 se crea, dentro de la propia New School for Social Research, otra rama francesa para los franceses exiliados llamada l'École Libre, ¿no? L'École Libre, que recoge fundamentalmente a exiliados franceses, también católicos. Es Jacques Maritain quien está organizando todo esto, y Mendizábal consigue estar vinculado a las dos instituciones, a The New School y a l'École Libre d'Haute Étude. Su trabajo en la segunda incluso le hace ser reconocido como catedrático de Teoría General del Derecho y como vicedecano, es decir, una implicación institucional plena. Su trabajo es muy corto, del 42 al 46, pero también muy interesante en cuanto a lo que hace. Da clases en The New School, algunas clases como por ejemplo The Ideology of Modern Totalitarian State, que es otra de las grandes líneas de trabajo de esta institución, o este otro curso que le encargan, fíjense, 15 semanas, los viernes, de 8:20 a 10, tardísimo para ser Nueva York, me parece a mí, pero bueno. Quienes asistían pagaban $12 por acudir, esto es lo más accesorio, pero fíjense cómo se titula: Los valores universales del pensamiento español, influencia en el crecimiento de la filosofía política. Este, digamos, es el curso en el que España está más presente en esta institución, y lo daba en español. Todas las clases que Alfredo Mendizábal impartió en esta institución se daban en español. Me podrán preguntar, bueno, siendo así, ¿cuánta afluencia de público tenía? Pues no lo sé.
tengo que seguir investigando, pero fíjense, desde Séneca, el Concilio de Trento, la filosofía social de los judíos y musulmanes españoles, Alfonso X el Sabio, Francisco de Vitoria, el Erasmismo, Quevedo, y terminaríamos con The Clash of Liberal of Authoritarian Tendencies. En la rama francesa, y voy a ir terminando, en la rama francesa explicó fundamentalmente dos cursos. Uno sobre la historia de la Liga de Naciones y la utilidad de una institución supranacional que velara por la paz, y Utopia in Political and World Organization, otra de sus grandes especialidades. Aunque dejó de trabajar para The New School a partir de 1946, siguió vinculado a esta otra institución, a l'École Libre, hasta muy adelante, hasta finales de los años 50, como puede verse en toda la documentación que se conserva. A partir del año 53 trabajó en la Organización de Naciones Unidas y desde el 53 ininterrumpidamente como traductor de español en la UNESCO. Hay mucho que saber de este señor, pero creo que es tremendamente interesante su enorme trayectoria fuera de España en posiciones o en puestos no siempre previsibles, ¿no? A partir del año 77 solicitó su reingreso, su rehabilitación en España. Esto es algo que pasaba en ocasiones si el depurado en los años 30 seguía vivo en los 60, sobre todo a partir del año 69, 70 y después de la muerte de Franco, solicitaban su reingreso, bueno, pues para poder dotar de una pensión a su familia, a sus viudas o a sí mismo si falleció en España ya en 1981. Presencia de España y del español gracias a estas personas vinculadas a estas instituciones. Bueno, creo que fundamentalmente la vía latinoamericana, ¿no? Fundamentalmente a través de la posibilidad, o iberoamericana como aquí se plantea, ¿no? La vía iberoamericana para describir y para explicar la historia y la problemática específica de estos países. Pero Fernando de los Ríos y Alfredo Mendizábal, y voy terminando, lo prometo, no fueron los únicos invitados a estas instituciones, no fueron los únicos, fueron los contratados, los estables, profesores de plantilla, podríamos decir, pero invitaciones a otros españoles se hizo, sobre todo por vía de l'École Libre d'Haute Étude, a través de Jacques Maritain y a partir de los intelectuales franceses con los que España, bueno, tenía por razones de cercanía intelectual y académica mayores contactos, ¿no? Por las cartas que he leído, cruzadas entre Américo Castro y Pedro Salinas, a Castro se le cursó una invitación en el año 41 y fue a Nueva York. Ya estaba en América y decidió acercarse y dar clases en una especie de seminario sobre cultura española. Y no quedó muy contento, me parece a mí. Porque al año siguiente, en el verano del 42, animó a Salinas y a Guillén a que también fueran a Nueva York a dar un curso de una semana, se ganaran un poco de dinero y hicieran lo que hacían cuando iban a Francia estando en España, ¿no? Si cuando estamos en España íbamos a Francia a hablar de cultura española, ¿qué tiene de malo ir a una institución francesa que se ha creado en Nueva York también para hablar de cultura española, ¿no? Y decía Castro en una de sus cartas: yo di mis clases en francés, pero he decidido darlas en español, porque así tendremos un público más seguro. El curso pasado muchos venían atraídos por el francés, pero otros querían que hablara en español y eso era un lío. Así que mejor usar la lengua de la literatura que tratamos y así estaremos seguros de lograr al menos un público hispanizante en Nueva York. Es decir, les animaba a ir siempre que pudieran utilizar la lengua española. Y justo cuando ambos habían decidido que irían, él decide bajarse del proyecto porque a esos franceses se les estaba subiendo a la cabeza el imperialismo francés, pretendían uncir un carro triunfal a españoles, italianos, como si fuéramos tunecinos o vietnamitas, cito textualmente, y no
les permitían dar clase en español. Es decir, esta última parte es más anecdótica y siempre tratar a Castro tiene la anécdota asegurada, me parece a mí, en esto del hispanismo, ¿no? Pero creo que, bueno, de alguna manera esa tensión con el uso de los idiomas en el trabajo en estas instituciones se puede ver. ¿Qué podríamos concluir muy rápidamente? Seguro que ustedes tienen conclusiones mejores que las mías, pero a mí me parece que seguir a estos dos personajes, a estos dos profesores, a Fernando de los Ríos y a Alfredo Mendizábal, en su trabajo, en su rol, en todo lo que desarrollaron en New School, me permite algo que busco mucho cuando estudio el exilio español en las universidades americanas, y es no tratarles como ejemplos aislados, sino situarlos en un contexto internacional de exilio. Me fascina esta idea y me resulta tremendamente útil para mi investigación situar en los mismos lugares y en la misma cronología a exiliados de distinta procedencia. Y The New School permite mucho eso. Fíjense si es fascinante que Fernando de los Ríos y Hannah Arendt vivían en la misma calle, con mucho tiempo de diferencia, no voy a ser tramposa. Sí, la misma calle, 3 manzanas, pero acabaron viviendo en la misma calle. Algunos otros profesores de The New School, al mismo tiempo que Fernando de los Ríos, también vivían en Riverside Drive en Nueva York. Me parece que era muy interesante para esta institución neoyorquina, muy práctica, muy pragmática, muy lanzada a la ciencia social, la experiencia de gestión y de política internacional y en organismos internacionales que estos dos profesores tenían. El trabajo en la Sociedad de Naciones de Mendizábal y el trabajo como embajador de Fernando de los Ríos. Era muy interesante su perfil político. Liberales, con preocupaciones sociales, pero sobre todo no comunistas. Me parece, y tengo todavía que trabajar más en ello, que contratarles demostraba un cierto interés por la suerte de España en la guerra, o por lo que España había empezado a enfrentar a partir de 1939-40 una dictadura. Un interés por España en los años más próximos a la posguerra y que luego acaba derivando en una especie de rescate, lo vemos con Mendizábal, del pensamiento político español más clásico. También les resulta interesante que de una manera más o menos afín, no digo fácil, pudieron entrar en debates sobre conceptualización propios de la ciencia política, como el autoritarismo, los regímenes autoritarios en Europa, algo que Mendizábal, por ejemplo, hacía, o sobre el pensamiento político de las sociedades iberoamericanas. Digo todo el tiempo iberoamericanas porque es el nombre oficial de la institución. Y finalmente, me parece que nos permiten, y era algo en lo que he pensado más gracias a la preparación de esta charla, testar de alguna manera la presencia del español como lengua de impartición de clases y de investigación en esta institución, pero también la forma de traer a la agenda investigadora de estas instituciones, a través del español, problemáticas y cuestiones atinentes fundamentalmente a la historia de América Latina. Les doy las gracias y les agradezco todavía más la paciencia porque me he extendido 7 minutos más de mi previsión, así que muchas gracias. Y por supuesto, pues me someto. Bueno, pues 7 minutos más de gusto que nos ha dado. Y pues vamos rápido, seguro que hay montones de preguntas y de comentarios que queréis hacerle a Carolina. ¿Quién se anima? Bueno, el diré porque tiene enchufe. Claro, claro. Eso luego con el vino lo discutimos. No, la pregunta tiene que ver con una conversación que de alguna forma Carolina y yo llevamos teniendo desde hace tiempo. En primer lugar, muchísimas gracias. El año pasado ya hablaste de estos dos, para mí, monumentos de la cultura del pensamiento político español y desgraciadamente apenas conocidos hoy en día, sobre todo, evidentemente, Mendizábal. Y quería preguntarte concretamente por Mendizábal a propósito de la relación entre el uso de la lengua y la divulgación y la enseñanza
de lo que algunos consideran que efectivamente ha existido, que es el pensamiento político en España, y concretamente el pensamiento político liberal. Y me ha llamado la atención, en primer lugar me ha llamado mucho la atención el programa del curso de Mendizábal, y le estaba aquí comentando al compañero la muy llamativa ausencia práctica ausencia del pensamiento político moderno, prácticamente. Casi todo es premoderno. Al final hay una mención al constitucionalismo. Evidentemente, uno puede imaginar que por ahí estará la Constitución de Cádiz, pero, como hablamos de Mendizábal y de un pensador católico liberal relacionado con Maritain y sobre todo con cierta escuela de pensamiento liberal conservador francés, y es muy llamativo la presencia de Suárez, como se dice en Francia, el escolasticismo español. La filosofía española se conoce en Francia en gran medida por Suárez, a quien apenas se estudia en España dentro del escolasticismo, ¿no? Entonces es muy llamativo como Mendizábal, de formación francesa, dando clases en francés, y además con esta conexión fascinante que has mostrado con la Cour Libre, apenas habla del pensamiento, digamos, moderno, entre comillas, es decir, desde la Revolución Francesa en adelante. Y lo digo a propósito de otra anécdota que efectivamente es muy llamativa, que es la de Américo Castro, que no deja de dar que hablar, y en este caso a propósito de su relación con el francés. Recordarás por la biografía de Santos Juliá de Manuel Azaña, en uno de los repetidos viajes de Azaña a París, en sus muchos estudios de la historia militar francesa. Uno de los viajes fue en grupo y fue con Américo Castro, que tenía una relación, digamos, conflictiva con todo lo francés, a diferencia de Azaña. Y Azaña, como bien sabemos, es uno de los grandes pensadores liberales, a pesar de los muchos pesares que se le puso a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Y es llamativo porque desde el exilio, Azaña, desde Francia, escribió La Velada de Melicarlo, donde hablaba justamente del fracaso del proyecto liberal que él ya defendió en sus estudios sobre Ganivet, su defensa de cierto pensamiento relacionado con los comuneros, y esta línea de pensamiento, de alguna forma, por lo que has dado a entender, no solo se bloquea por el uso de la lengua, y el caso de Américo Castro es demasiado bueno como para que sea representativo, pasa por Francia y pasa por cierto tipo de pensamiento francés conservador liberal, que considera que el pensamiento político liberal español es poco menos que inexistente. Y la llegada de esos intelectuales a Estados Unidos, de estos dos grandes intelectuales, de alguna forma, bueno, mejor, no la llegada, la presencia del pensamiento liberal español en Estados Unidos, creo yo que está mediada por estas circunstancias. Mendizábal viene sobre todo, y por eso da clases en francés, de una tradición, su programa de alguna forma refleja eso. Azaña evidentemente había desaparecido del mapa, en muchos sentidos, por desgracia, y evidentemente Américo Castro tiene otra forma de pensar, no solo el pensamiento liberal, entre comillas, español, sino también la relación con Francia, que es fundamental para entender la divulgación del pensamiento español. Y eso de alguna forma afecta a la divulgación, la enseñanza, por supuesto, del pensamiento político español en los Estados Unidos. Perdón por el largo discurso, estoy un poco pensando en voz alta. Pero quiero decir, has mostrado materiales fascinantes que creo yo que invitan a hacer una reflexión sobre la impronta, la divulgación de un pensamiento que ha sido como el guadiana, de alguna manera, que existe y que habría que de alguna forma estudiar precisamente por su fragmentación y por su mala fortuna, en parte por la lengua también. Américo Castro es un caso, la dificultad enorme que tuvieron la gran mayoría de los intelectuales españoles con el inglés, porque había una tradición de enseñanza del francés, evidentemente, el desconocimiento también que había. Dewey estaba en esta escuela, que es un pensador fundamental, apenas se conoce en el ámbito español, porque era sobre todo un ámbito francófilo, por así decirlo, para bien y para mal. Entonces aquí toda una serie de líneas de investigación que
que me pregunto y te pregunto si de Voy a alguna ver. forma se van a recorrer. Voy a ver si Bueno, puedo la otra decir algo. pregunta que Sí. es para las copas es la cronología, Sí. porque hay muchos intelectuales que intentaron llegar a Estados Unidos y no solo. Max Shaw llegó a México tarde desde Casablanca, pero hubo muchos otros que tardaron mucho en poder huir. Sí, Entonces, sí, ¿hasta dónde? Eso es un tema eterno, Sí. abierto. ¿Hasta Sí. dónde estiremos la cronología del exilio? Sí, sí. Pero eso es un tema, digamos, en este caso secundario. Sí, más, Lo dejo aquí. más, en fin, más metodológico, más instrumental, ¿no? Gracias. Respondo respondo. Bueno, voy a ver si soy capaz, porque tampoco, tampoco tengo una respuesta ahora mismo a esto, porque además de lo que has señalado, la producción sobre Mendizábal es muy poca. Y lo que se puede leer sobre él es lo que él ha escrito. Una y otra vez, quien se asoma a su figura lee de nuevo su autobiografía, una autobiografía que además dejó escrita y solamente disponible parcialmente, es decir, se ha ido conociendo de él, diríamos, a los capítulos que ha ido permitiendo, es decir, no dejó que se abriera la segunda parte de sus memorias hasta 1975, otra parte hasta más adelante. Entonces, el conocimiento de esta figura ha ido siendo muy paulatina, ¿no? ¿Cómo explicar esos saltos? Porque este documento que he mostrado aquí lo encontré hace muy pocos, en fin, estuve en Nueva York hace un mes y medio y lo encontré hace muy poco, ¿no? Este plan de estudios, este sílabus de su asignatura, que me parece, si puedo mostrarme así de flexible, incluso muy precipitado, quiero decir. No estoy segura de que esto fuera lo que él hubiera dado en Oviedo, de haber continuado allí y haberle encargado un curso con esta temática. Tampoco sé si se lo encargaron o lo propuso, que es algo también interesante, ¿no? Que está mediado por digamos, quienes le invitan desde Francia, quien monta l'École Libre, absolutamente. Que hay un salto enorme hasta llegar a todo lo que él conocía del pensamiento, dices, premoderno, en fin, hasta las Cortes de Cádiz, ¿no? Y da el salto a los sistemas totalitarios, los tratados de paz, los grandes organismos internacionales. Pareciera que estuviera hablando de dos mundos absolutamente diferentes, ¿no? Pero también creo, y debería trabajar más sobre ello y leer más, porque de eso sí creo que hay colegas de historia del derecho que han trabajado bastante sobre ello, que es que, ¿cómo decirlo?, en el primer tercio del siglo XX, las cátedras de pensamiento político, que estaban dentro de la Facultad de Derecho, o en las cátedras de historia, o sea, de Derecho Natural, que es donde daba clase Mendizábal, tampoco llegaban hasta más allá. Pero en filosofía política, Sí. por las becas en Alemania, y Ortega Sí, habla de esto, sí, sí. estaba Calderón ahí, Calderón Sí, ya sí. tenía una larga tradición Sí, en Alemania, el padre Mariana. Y más en cierto mundo católico. Entonces, aquí hay mucho. Yo no soy experto en asunto, pero hay muchas vías de investigación, son preguntas que uno se hace, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso es en los años 20 y antes. Sí, pero me hablabas de cómo incorporar el pensamiento, cómo incorporar a este plan de estudios el pensamiento político español producido por el liberalismo del 19, los exiliados en Alcalá Galiano, los exiliados en Londres. Pues no están en ese programa, y no están en ese programa porque en las universidades españolas tampoco se enseñaban. Quiero decir, ahí tal vez me parece un exceso de academicismo. Aquí hablamos de Alcalá Galiano, en esta misma sala. Lo sé, lo sé. Quiero decir, me parece que en eso que he mostrado y que, en fin, es uno de los documentos que más tengo que explorar, hay un exceso de academicismo en el sentido de irse a un programa de estudios clásico, previsible, sabido, trabajado previamente y nada riesgoso, me parece a mí, nada arriesgado. Que Mendizábal, viniendo de un partido republicano, liberal, por muy católico que fuera, desconociera, pues no, claro que no lo desconocería para nada. Pero fíjate, antes de hablar de divulgación, que es por donde has empezado la pregunta, yo plantearía
para divulgar hay que estudiar e incorporar a un plan de estudios, y es que no estaban incorporados al plan de estudio. Y sobre todo no olvidemos que están hablando de pensamiento español, y bueno, pues hay una asociación de la idea de España y de una producción de pensamiento que, bueno, que antes de que Franco hablara mal del liberalismo ya estaba también muy cuestionado y sobre todo, como digo, no está incorporado en los planes de estudio académicos en la universidad en España. Te contratan para dar esa asignatura, pues me parece a mí, conociéndonos a los académicos, a lo mejor reproduces lo que habías dado ya, no sé. Claro, claro. Y la imagen que se proyecta de España dando eso nada más, pues ya sabemos qué podría suponer, ¿no? O significar. La Inquisición, claro, claro, claro. La leyenda negra, otra vez esas cosas. Más preguntas o aportaciones. Dicen que no hay mal que por bien no venga, pero el bien que viene, si viene, no siempre viene al que ha experimentado el mal. La guerra civil, mal. ¿Qué vino a Estados Unidos en particular? Un gran bien. Todos estos intelectuales es lo que tenemos ahora aquí, Harvard y todos Estados Unidos, es en parte producto de esta emigración de estos intelectuales. Sí. Así que lástima que el bien vino aquí y no volvió a España. Sí, sí, sí. Sí, fíjese, si tuviéramos que los trabajos que se han publicado a propósito de The New School prestan muchísima atención a esto, ¿no? Al aporte, ¿no? A la transferencia cultural. ¿Qué trae de conocimiento toda esta ciencia alemana? Esa palabra que pareciera que ese sintagma que formulándolo yo sabemos a lo que se refiere. Una ciencia sólida, probada, seria, ¿no? Pero llevada a la ciencia social, quienes contrataron a todos esos alemanes brillantes para trabajar en The New School buscaban además un resultado muy práctico, ¿no? No voy a hacer el chiste de lo práctica que es la sociedad americana, pero muy, muy práctico, ¿no? Se les pidió, por ejemplo, que diseñaran programas de intervención pública y de planificación en la economía. Eso sonaba fatal, ¿no? Como mínimo a socialismo, comunismo, etcétera. Pero quienes lo encargaban sabían que iba a ser necesario, y sobre todo a partir del 39, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, que al término hay que reordenar la economía y hay que saber tener unos postulados políticos claros para saber cómo organizar la economía con una cierta presencia del Estado, que tampoco podría pasar nada, no sé. También esos alemanes que llegaron aquí ayudaron al diseño de políticas impositivas. No quiere decir que no hubiera impuestos en los Estados Unidos antes, me figuro que sí, no soy especialista, pero de alguna manera se les requería para traer a un lenguaje asequible y practicable, a unos planes económicos asequibles y practicables, proyectos que supusieran poder poner en marcha programas impositivos en este país, ¿no? También se les pidió, y Hannah Arendt es un claro caso, que definieran cómo Europa había llegado a esos estándares de mal de lo que hablaba Javier al comienzo, ¿no? Háganos usted un diagnóstico, estoy hablando muy de andar por casa, espero que se me entienda, no se le pidió así, pero háganos usted un diagnóstico de qué ingredientes ha de tener una sociedad para acabar como se ha acabado en Europa, ¿no? Y se puso a ello, ¿no? Tanto en otras instituciones neoyorquinas como en The New School. Quiero decir, bueno, en el caso de México es el caso más estudiado, la transferencia científica de España a México, bueno, con una lectura a veces un poco
utilitarista y yo diría, si se me permite la expresión, paternalista, pero que, bueno, que tiene en fin, que en la práctica, si uno analiza planes de estudio, bibliografías, laboratorios, colecciones editoriales, etcétera, pues bueno, pues esta gente que se movió y que llegaron aquí y a otros países, pues buscaban hacer su vida, y esa vida tuvo frutos intelectuales y científicos, ¿no? Así que, bueno, decía usted, no hay mal que por bien no venga, bueno, pues evitemos el mal y promovamos el bien. Me resultó llamativo el viaje que hizo de los ríos a Latinoamérica en 41 y el hecho de que fueron los Rockefeller Sí. Dando dinero. Sí. Además me resultó interesante la fecha, porque yo sé que más tarde los Rockefeller, con otras instituciones y el gobierno de los Estados Unidos en la Guerra Fría, empezaba a mirar hacia Latinoamérica con mucho interés. Entonces, también me resulta llamativo que esos son los únicos españoles en la New School en ese momento. ¿Hubo latinoamericanos? ¿Hubo más hispanohablantes? Que yo sepa, en esta última incursión que he hecho al archivo de The New School, he podido comprobar la invitación a 2 personas con nombre en español, pero de los que no acabo de saber, o no he podido saber de momento todavía, su procedencia. El registro de 176 intelectuales, lo tienen así, 176 intelectuales refugiados y trabajando en The New School en 1945, es el documento donde tienen recogido el mayor número de personas, confunde a veces el país desde donde se desplazan del país de origen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues en ese listado está un señor del que le oí a usted hablar el otro día ahí fuera con nuestro vino, que es George Santayana. George Santayana también dio clase, muy poco tiempo, creo, porque no tiene ni siquiera curso asignado, en The New School. Bueno, había nacido en Madrid, pero se había formado aquí, etcétera, y en Ávila. Bueno, había nacido en Madrid, pero se crió aquí, luego fue a Ávila. En Madrid, os recomiendo, hay una calle, en la calle San Bernardo, alguien le ha puesto una placa y es un edificio preciosísimo donde vivía cuando estaba en Madrid. Bueno, está registrado como italiano, porque el país del que llegó a Nueva York era Roma, que pues me figuro, porque no conozco tanto su figura y debo aprender más, murió en Roma, pero está registrado como italiano, y bueno, pues no lo era, quiero decir, pero invitaciones recurrentes a estos seminarios, por ejemplo, que organizaba Fernando de los Ríos, sí había invitaciones y, bueno, formaba parte de su tarea, ¿no?, moverse con los gobiernos, pero también con otra gente a quien pudieran invitar. Y esta, en fin, con esta charla se me ha abierto todo un camino mucho más para trabajar, que es hacer un elenco de esos profesores o investigadores o especialistas, digamos, de la ciencia política latinoamericanos que fueron invitados por The New School, ¿no? También para mí es sorprendente, quiero decir, sorprendente no, pero es cierto que la capacidad de The New School para solicitar auxilio económico y conseguirlo a grandes fundaciones americanas era muy potente, porque la Rockefeller fue la que más dio, pero la Carnegie y la Mellon también dieron importante dinero, ¿no? Sí. Además, es muy interesante, y eso sí lo he estudiado, cuál era el protocolo. Es decir, The New School mandaba la invitación, se firmaba un contrato, y la idea en un primer momento era que los gastos del viaje y el salario que estas personas percibían lo pagara la Fundación Rockefeller. Y la idea era que dieran clase en The New School durante un tiempo aproximado, un año, 2, medio, y que de eso les facilitara ser contratados por otras universidades americanas, ¿vale? Es decir, eso es. La política de la Fundación Rockefeller era de mediación, de poner los medios para
para facilitar que luego se insertaran. ¿Cuánto tiempo estuvo cada uno de los que estuvo ahí? Pues es otra cosa que hay que hacer. Yo me ocupo de los españoles porque son muy pocos. Giuliana Gemelli, por ejemplo, una investigadora italiana, ha hecho todo el estudio de científicos italianos que fueron financiados por la Fundación Rockefeller, entre ellos los que llegaron a The New School, pero no solamente, ¿no? Ahí, bueno, no es que me guste mucho, pero los estudios son como regionales, ¿no? o parciales. Luego, sumándolos todos, pues espero que lleguemos a más. Si no hay otra persona. Gracias. Preguntas. Esto es culpa tuya porque provocas, así que... Ya me conoces. Ya. Asuntos regionales. Bueno, y eso tiene que ver, es una pregunta relacionada no solo con la metodología, sino creo también con la conceptualización. El concepto de exilio es escurridizo donde los haya, no solo en términos temporales, cuándo empieza y cuándo termina el exilio republicano, sino también en términos espaciales. Por ejemplo, claro, hemos hablado de una frase que habría que criticar, transferencia de saber, todo ese tipo de cosas. España hacia Estados Unidos. ¿Qué hacemos con los republicanos exiliados españoles que de diferentes maneras y por diferentes motivos llegan a Estados Unidos, pero luego, evidentemente, no vuelven, se van a otros lugares y la así llamada transferencia de saber empieza a tener otro tipo de... se bifurca, se complica espacialmente. Dos casos conocidísimos son en un vector fundamental, que es el de Estados Unidos y México. Estados Unidos, España. México, España. ¿Qué hacemos con España, con México y Estados Unidos en el caso de Juan Marichal? Sí. Y Octavio Paz intervino, como ya sabemos, le reprochó su insistencia en España, cuando decía que, bueno, que el exilio por sí mismo es algo que rompe precisamente para bien y para mal con las conceptualizaciones nacionales de ciertas ideas, muchas de ellas recibidas. Y otro caso, evidentemente, es Cernuda, que llegó a Estados Unidos de mala manera, después de un periplo penoso, y llegó a México también. Octavio Paz es fundamental. Habría que analizar también la presencia de latinoamericanos antes en España, Alfonso Reyes, sí, claro. Octavio Paz, y su influencia a la hora de que haya movimiento, no solo entre España y Estados Unidos, sino, claro, aquí... Puerto Rico, en fin, no es una pregunta, es una reflexión a propósito de cómo se mueven las personalidades y las ideas, por así decirlo, ¿no? Claro, empezabas diciendo que, bueno, el planteamiento es metodológico también, en cuanto a las temporalidades, los espacios geográficos. A ver, es que a mí tampoco me importa mucho lo de estas cronologías. Quiero decir, lo que me importa es poder seguir la experiencia y el rastro de estas personas. Rastro en términos de producción intelectual, si es eso a lo que se dedicaban. Por supuesto, ahí la metodología es otra. Yo no puedo, como historiadora, no puedo utilizar sus escritos literarios como fuente. ¿Me explico? O sí puedo, pero no tengo la formación, o no es mi manera de abordarlos, ¿no? Pero Juan Marichal es un pensador político, perfecto. ¿Por qué no me interesan tanto las cronologías? Bueno, pues porque los sigo por donde van y porque el primer viaje es el que les pone en camino. ¿Qué hacemos con los que ya estaban aquí? Deciden no volver. ¿Son exiliados? Ya hay una guerra en España. Todavía no saben siquiera si va a haber una dictadura, ni la dimensión y naturaleza de la dictadura, pero toman la decisión de no volver. El caso que expuse en nuestro seminario de la semana pasada, que era un caso también en el que llevo trabajando unos años y que es el padre de un profesor de la Kennedy School, para resumir, ¿no? De Tony Gómez Ibáñez, ¿no? Un joven español que consigue una beca para venir a hacer un máster a Oberlin College y que se viene en septiembre del 39. Y su familia se pasa todo...
del 36, perdón, sí, en septiembre del 36, para empezar el curso aquí. Salir de España en septiembre del 36, pues tan fácil no era. Su familia era de Acción Republicana, a través de José Giral le hacen un salvoconducto total, que llega aquí. Y durante toda su formación, que coincide con la guerra, es decir, él hace el máster, diríamos, mientras que se está librando la guerra, sus hermanos en el frente, trabajando con Giral, todos muy comprometidos, y su familia le está permanentemente recordando, oye, que te has ido a estudiar, pero tendrás que venir, ¿no? Y si no vienes, pues ¿qué tal si nos empiezas a buscar algo para nosotros? Yo no sé cómo nombrar a eso, Daniel. El señor que vino a estudiar a Oberlin y decide quedarse en lo que yo en los papeles a los que yo he tenido acceso, porque los historiadores somos tan limitados que necesitamos trabajar con fuentes, ¿no? Y si no las hay, pues se complica la cosa. Él nunca se define como exiliado, pero su familia sí. Su familia sí le dice, estás en el exilio y nosotros vamos a acabar igual. No te estoy respondiendo, te estoy diciendo que es complicado. No hay respuesta. Mira, yo doy un curso cada año en ese máster que coordino hasta el 1 de septiembre de 2025, es decir, que ya lo voy a dejar. Imparto una asignatura que se llama Exilios y Experiencias Transnacionales, ¿no? Y la primera clase, la segunda, los estudiantes me preguntan, defínenos exilio, esto de exilio, 2 puntos, dícese de... Y claro, pues yo no trabajo en la RAE, empezar con una definición así. Y hace unos años, pues decidí, o cayó en mis manos un diccionario fantástico que se llama Diccionario de Historia Transnacional, ¿no? Que Kiran Patel y Irine hicieron hace unos años, ¿no? Y allí fui yo diciendo, venga, va, no voy a tener exilio 2 puntos, pero seguro que me llevo una buena definición. Es fascinante las definiciones que dan de exilio y cómo nos complican la vida, que en el fondo, pues los que hacemos ciencia o historia, pues básicamente nos dedicamos a complicarnos y a complicar la vida, ¿no? Porque claro, también partimos de muchos presupuestos, ¿no? El presupuesto político, alguien perseguido políticamente. Hay que ir con el carnet de un partido político en la boca para que a uno le consideren un exiliado, pues no lo sé. Una sintonía política, un comportamiento político que te pone la vida en peligro, una autoconcepción, una identidad, esta palabra me estorba un montón, pero más o menos, ¿no? O una expectativa. Creo, o es mi visión un poco de las historiografías que he leído para este proyecto, que todos somos un poco discípulos de una idea del exilio positiva o prestigiante. ¿Existe la palabra, filólogo? No, ¿no? Prestigiante, que te da prestigio, ¿no? Que te honra. Es que este señor... ¿A que sí? Ya está, vale. Este señor es un exiliado, ¿no? Es alguien que emana respeto, ¿no? Parece, ¿no? Eso es lo que me da la impresión que quienes hemos estudiado, en fin, quienes hemos crecido en la España del franquismo y posteriores, la idea que tenemos de alguien exiliado, pensando en Fernando de los Ríos, ahí en su despacho de Nueva York, pues una persona sufrida, de prestigio, pero no siempre fue así. Presentarse en cualquier ciudad capital europea en el siglo XIX, presentándose como exiliado, era un deshonor. Que se lo pregunten a Marx en Bruselas, ¿no? Que se lo preguntaran a Marx. O sea, algo habrá hecho. Si ni en su país lo quieren, ¿cómo lo vamos a querer aquí? ¿Quién le va a encargar nada a esta persona? Si es problemático, ser problemático, eso que algunos hemos escuchado alguna vez, ¿no? No quiero decir que... No, pero quiero decir que metodológicamente, bueno, pues... ni tampoco damos carnets de esta persona sí o no, sino
lo que le pasa, cómo le perciben, el rol que ocupa, las responsabilidades que asume, la experiencia que narra, pues podríamos entender que es un exiliado, ¿no? Bueno, me estoy enrollando muchísimo y estoy abusando de vuestro tiempo. Vamos a tener que parar aquí porque tenemos sed. Bueno, yo también. Más Gracias. preguntas, más respuestas en la sala de al lado, con un refrigerio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.